¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la clase número 5, 2 de mayo, modalidad virtual, en este caso asincrónica, compartiendo este espacio, este video, para poder hacer el recorrido de esta clase con los temas que estaban planificados. En el campus ustedes ya tienen cargado desde la semana pasada el archivo, ahora lo voy a compartir y lo que vamos a hacer es leer juntas, a pesar de ser una clase un poco diferida, leer juntas el material en que empezamos a trabajarlos en diferentes enfoques para la enseñanza de la escritura desde el punto de vista de la didáctica de la lengua dentro de la escuela secundaria, enfoques previos a el enfoque sociocomunitario que vamos a estar viendo también a partir de otro material distinto al que yo ya le cargué y ustedes estuvieron también revisando. Comparto la clase para que ustedes puedan ver lo que tienen cargado en la plataforma, la clase número 5 del 2 de mayo, modalidad virtual, que es la semana que nos corresponde, temas, enfoques didácticos para la enseñanza de la escritura. No se olviden que los ejes de didáctica son oralidad, lectura y escritura, y desde qué enfoques podemos trabajar nuestras planificaciones o las estrategias para llevar estas prácticas a los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del nivel secundario, tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado. Ustedes van a ver, se van a encontrar o nuevamente con esta portada un poco los datos del texto que estamos trabajando, que yo ahora lo voy a compartir. Pero encontraron, o ya vieron en la clase, que aparece el trabajo práctico número 1, que aprovecho para contárselos ahora. Propuesta de trabajo. Vamos a partir de una situación hipotética. Como todavía no estamos trabajando en el campo, es decir, en las escuelas y en un aula, vamos a imaginar que somos docentes de lengua de tercer año, ciclo básico, y debemos trabajar un contenido del diseño curricular actualizado. Pensemos que esa es nuestra fuente a la hora de armar las planificaciones anuales y a después a la que nos vamos a remitir para el trabajo anual dentro de la asignatura, con un curso, un tercer año, que tiene las características que les voy a contar ahora. 23 estudiantes, un número un tanto ideal, 23 estudiantes. Un estudiante de esos 23 trabaja con un proyecto pedagógico individual. El PPI es una sigla, o la sigla PPI la van a escuchar muchísimo en el trabajo en las escuelas, tiene que ver con los procesos de inclusión. Cuando tenemos un estudiante que tiene un PPI es porque está incluido en la resolución 1825 de acompañamiento a las trayectorias educativas, y está enmarcado en un proyecto de acompañamiento. ¿Por qué está enmarcado este estudiante? Porque sus tiempos de lectura y resolución de actividades es más lento y necesita que se le anticipe el material para leer antes y que las actividades sean más cortas, concretas, para lograr alcanzar los aprendizajes en el tiempo propuesto para el grupo en general. Por ejemplo, si nosotros tenemos pensado trabajar el análisis de un texto argumentativo, buscamos para este estudiante anticiparle, darle con anticipación un texto argumentativo mucho más corto, que tenga algunos soportes de imágenes para que pueda trabajar el tema de la argumentación, pero utilizando otras estrategias y otros recursos. En sus actitudes es predispuesto y cumple con cada propuesta. El grupo en general es curioso y participativo, opina, debate, les gusta muchísimo salir del aula para trabajar. Pensemos también que es un grupo en el que las propuestas que se dan en otros espacios en los que se pueda promocionar el trabajo de lectura, escritura, exploración, investigación, aprendizaje colaborativo, trabajo en grupo, pero que no sea el aula, rinde o da muchísimos resultados. La escuela cuenta con computadoras e internet en todo el espacio, por lo tanto, si necesitamos que aquella actividad requiera alguna conexión o trabajo en línea o visualizar o utilizar una app para el desarrollo de esa actividad,
podemos hacerlo en cualquier parte del colegio y que las computadoras son móviles, también se pueden trasladar. 4 de los estudiantes están anotados en Olimpiadas de Matemáticas a su vez. No quiere decir que tienen menos tiempo, quiere decir que además les gusta resolver situaciones problemáticas, abordaje y resolución de situaciones problemáticas o los desafíos. 2 de sus estudiantes están anotados para el modelo de Naciones Unidas y están trabajando en investigaciones, lecturas y construcción del tema que les tocó según la delegación asignada para debatir. Lo que quiere decir es que están un poco entrenados en lo que es leer, buscar, investigar, sintetizar, sacar las ideas más importantes y construir un discurso que no dure más de 1 minuto y medio, porque más o menos son las reglas y las cláusulas del modelo de Naciones Unidas, en defensa de algún tópico según el país que les haya tocado. Es decir, tienen una especie de entrenamiento en ese tipo de escrituras. Estas son las características de este curso de 23 estudiantes. Elegir un contenido del diseño curricular del área de lengua o literatura, del diseño actualizado que ustedes ya conocen y que estuvieron observando. Armar una propuesta de trabajo para trabajar, perdón, la redundancia, para abordar con ese curso durante 2 semanas. Por lo tanto, ustedes van a trabajar 2 semanas. Primera semana, 2 clases. Una clase de 2 módulos y una clase de 3 módulos, porque el ciclo básico tiene 5 módulos, 5 horas cátedras de lengua, 80 minutos, 2 horas reloj. Por lo general, así están divididas las horas. Así piénsenlas ustedes. Un encuentro de 80 minutos, un encuentro de 2 horas. Reloj, primera semana, segunda semana. Pensar cómo van a abordar las prácticas de lectura y escritura y cultura digital. Cómo van a planificar los tiempos y las actividades de aplicación. Cómo van a evaluar. Sumamente importante. Evaluación formativa. Es decir, evaluamos el inicio, el proceso y los resultados. De lo que trabajan, cómo lo trabajan y cómo observan que los estudiantes dan cuenta de lo que han aprendido y pueden ponerlo en práctica. No solo tienen que pensar cómo van a evaluar, sino a través de qué recursos ustedes van a registrar esas observaciones de evaluación formativa para poder dar una devolución o para poder dar cuenta de si ese estudiante realmente en ese estudiante se produjo un proceso de aprendizaje, un contenido que generó un aprendizaje que desarrolle una competencia, como lo fuimos hablando en clase también. Vuelvo a repetir, en esa propuesta de 2 semanas para trabajar un contenido del diseño curricular de tercer año de lengua o de literatura, formato, clase, formato taller, secuencia didáctica, el formato que ustedes quieran trabajar, pensar para planificarlo cómo van a abordar las prácticas de lectura y escritura y cultura digital, según la propuesta que ustedes elijan, ¿no? El contenido que ustedes elijan dentro de prácticas de realidad, lectura y escritura, junto con el eje transversal de cultura digital. Enseñar más oralidad, lectura y escritura, abordaje y resolución de situaciones problemáticas, un poco que también lo estuvimos hablando y compartiendo ese material. ¿Cómo van a planificar los tiempos teniendo en cuenta que son 2 semanas? 80 minutos, 2 horas reloj, 80 minutos, 2 horas reloj. Y las actividades de aplicación. ¿Cómo van a evaluar? Importantísimo, ¿desde qué criterios? Piensen antes de planificar cuáles van a ser los criterios de observación, qué van a observar y anticiparle a los estudiantes es, como hemos hablado también de los criterios evaluativos, ¿cómo los van a observar? ¿Con qué instrumentos los van a observar? ¿Y qué van a tener que hacer para dar cuenta de eso que ustedes han trabajado y que ellos han aprendido? Diseñar un plan de trabajo para socializar en la próxima clase, que nos vemos de manera presencial el 9 de mayo. Ahora sí, esta es la propuesta. Como verán, abajo dice éxitos. Cualquier
duda que surja cuando ustedes se sienten a generar esta propuesta, se pueden comunicar conmigo, saben que estoy para acompañar, guiar y responder este tipo responder este tipo de consultas. Criterios de evaluación. ¿Cómo voy a observar yo esta propuesta de trabajo? Entrega en tiempo y forma, es decir, que esta propuesta se socialice el 9 de mayo cuando nos veamos de manera presencial y que tenga la forma de una propuesta de trabajo para un tercer año de 23 estudiantes con estas características, o sea que van a tener que pensar que tal vez haya para diferentes estudiantes diferentes actividades. Pertinencia del tema seleccionado en relación al tercer año del diseño curricular, que eso que ustedes eligen trabajar corresponda con el nivel que estamos pidiendo, el curso, el año, el ciclo. Pertinencia de las decisiones didácticas en torno a las características del grupo en general y las particulares descriptas, que los recursos y estrategias didácticas que ustedes elijan pueden recurrir también a esas esas soportes de estrategias que estuvimos viendo y que tienen cargado en la plataforma. Presencia de objetivos. ¿Qué me propongo con esa planificación o propuesta de 2 semanas? ¿Con qué contenidos voy a lograr esos objetivos? ¿Qué aprendizajes deseo? ¿Qué competencias quiero desarrollar? Inclusión de una evaluación formativa y de proceso, por eso es tan importante cómo voy a evaluar aquello que me propuse para ver si alcancé los objetivos, además de una numérica. Creatividad y originalidad de la propuesta, es decir, que salga como salga, piénsenla ustedes mismas. Los criterios son logrado, pendiente. A mayor cantidad de logrados, la propuesta tendrá una devolución también formativa y numérica para ustedes. Bien, explicado un poco esta actividad, pasamos o comparto, dejo de compartir la clase y paso a compartir el material que ya habíamos empezado a trabajar de manera presencial o a leer de manera presencial, en realidad es un poco un recorrido de los enfoques didácticos para la enseñanza de las prácticas de escritura. Acá dice expresión porque claramente este material es anterior a los enfoques de las nuevas políticas educativas. Y acá aparece el enfoque basado en la gramática, funciones, proceso y contenidos para llegar luego al que quiero que observemos también, que es el enfoque sociocomunicativo, con otro autor que les voy a mostrar. Bien, ya habíamos pasado por estas preguntas. Para cada enfoque se tratan los siguientes puntos: cómo nace cada enfoque, o sea que es una mirada un poco histórica y ubica en el contexto cada uno de estos enfoques. No nos olvidemos ahora de empezar a relacionar un poco todo eso que trabajaron previamente en introducción a los estudios del lenguaje, en didáctica general, en las ideas de currículum, en sujeto del aprendizaje, todos esos textos, en pedagogía, todos esos textos que ustedes fueron abordando. Bueno, ahora es cuando empiezan a hacer su bajada a la práctica, a pensar el trabajo en campo, a pensar la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la literatura dentro del aula, porque tengo que tomar decisiones estratégicas, porque tengo que tomar decisiones didácticas, porque tengo que tomar decisiones pedagógicas propias de la profesión docente y porque me tengo que parar también en qué enfoque para tal contenido, para generar tal aprendizaje, para desarrollar tal capacidad, que es un poco la planificación que hago de las propuestas. Entonces, el de enfoque basado en gramática es el primero que nos va a aparecer. El material nos va a describir un poco estos enfoques y vamos a hacer una lectura compartida. Voy a ampliar un poco más la pantalla y algunos comentarios. Espero que vayamos bien hasta ahora. Saben que en lugar de preguntar, ahora pueden retroceder, pueden avanzar las dudas que vayan surgiendo de esta clase asincrónica un poco grabada. Las pueden ir anotando y me las van preguntando, no hay ningún problema. Bien, enfoque basado en la gramática, el primer enfoque. Yo un poco les adelanté el hecho de pensar multienfoques o la
convivencia de diferentes enfoques dentro de una misma propuesta para la planificación de nuestras clases para el nivel secundario según los diseños curriculares. Y también, no solo según los diseños curriculares, sino también ahora según los programas Enseñar Más, Oralidad, Lectura y Escritura, Abordaje y Resolución de Situaciones Problemáticas, y también Oralidad, Lectura y Escritura, y Cultura Digital como transversal en el currículum, pero con el enfoque o con énfasis en lengua y matemática. Un poco de historia. Nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua materna. Recuerden cuando hablamos de lengua materna, que es la primera lengua que nosotros adquirimos y con la que tenemos contacto con el mundo. Y luego se traspasa y adapta para la enseñanza de la escritura en la segunda lengua. Recuerden también que acá hay un poco una bajada al aprendizaje de una segunda lengua, cualquiera segunda lengua, que es aquella diferente a la lengua materna. Les mencioné una obra con respecto a hablar más de una lengua o más de una lengua de Bárbara Casil, que es una pequeña obra muy actual en la que hace un recorrido de la importancia que tiene para una persona hablar más de una lengua en tanto a la posibilidad de construir mayores connotaciones y tener un repertorio de signos lingüísticos para pensar el mundo de una manera mucho más amplia. La idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de una lengua, por eso dijimos muchas veces que los enfoques para aprender una lengua extranjera la gramática tiene mucho peso. Pensemos en cómo se da inglés en la escuela secundaria, por ejemplo, si han ido a una academia, no solo es la cultura de, por ejemplo, lo voy a llevar un poco al italiano, no solo es la gramática, la cultura, que es lo que estuvimos hablando también, historia y cultura, como pesos fundamental para el aprendizaje y entender por qué ciertas expresiones tienen determinado peso. Hemos mencionado también esta cuestión de que la lengua no es solo la parte gramatical, sino la historia de los pueblos, bueno, pero no dejemos de lado el peso y la importancia que tiene el aprendizaje de la gramática o el trabajo sobre la gramática para el aprendizaje de una lengua. Repito, la idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua, las reglas que construyen la esencia, la estructura, la organización formal subyacente de esta lengua. Por ejemplo, ustedes tienen mucho peso, la gramática dentro del profesorado tiene muchísimo peso a la hora de hablar de lengua porque tenemos que conocer, nos tenemos que ser especialistas justamente en lengua española para poder llevar o para poder transponer esas teorías al aula. El núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de conocimientos gramaticales sobre la lengua, conocimientos sintácticos, léxicos, morfológicos, ortográficos, semánticos. Obviamente, la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del campo de la lingüística, el estructuralismo. Ahora la llevo a esta palabra que seguramente les suena muchísimo, SUSIR, con las estructuras o el estudio formal de la lengua. También podemos pensar en Chomsky, también podemos pensar, bueno, si nos vamos un poco allá con Halliday, ya nos vamos a el funcionalismo, pero si nos quedamos un poco en esta cuestión de las estructuras, pensemos en Saussure, pensemos en el signo de Peirce, pensemos en Chomsky, en el generativismo. Se basa en la antiquísima y fecunda tradición de investigación en gramática que arranca de los griegos y llega hasta la moderna lingüística, pasando por los gramáticos latinos, los escolásticos, los gramáticos de Port-Royal, la lingüística o gramática comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. Hay una obra que se llama Lingüística para Todos, este año la estoy trabajando en Introducción a los Estudios del Lenguaje, que hace todo este recorrido de este enfoque gramatical que también se las voy a compartir, espero no olvidarme, la voy a subir al campus para que en algún momento lo observen esto que dice acá, cómo está un poco más ampliado en ese recorrido histórico sobre el lingüística y el estudio de la lengua y específicamente el gramatical.
El modelo gramatical que ofrece varía según cuál sea la corriente de investigación que sustenta el enfoque. En general, podemos establecer dos grandes modelos. El modelo oracional, aquel que estudia la lengua desde una unidad de análisis, que es la oración, que se basa en los estudios de gramática tradicional, y el modelo textual o discursivo, que va más allá de la oración y ya se mete en lo que es la construcción del texto, coherencia, cohesión, los párrafos y el texto en su contexto, y ahí nos vamos un poco a lo discursivo, que se fundamenta en la lingüística del texto, también conocida como gramática del discurso. Ya estuvimos hablando y ustedes me estuvieron contando que un poco es lo que están trabajando en análisis del discurso en otro de los espacios de la carrera de tercer año. En general, la lengua se presenta de una forma homogénea y prescriptiva, es decir, construida según ciertas reglas. Por una parte es homogénea porque no se tiene en cuenta la realidad dialéctica de la lengua ni tampoco el valor sociolingüístico de cada palabra. Van a ser corrientes posteriores las que empiecen a introducir a los hablantes, a la comunidad lingüística, las huellas de la enunciación, o de la subjetividad que van a empezar a analizarse ya cuando hablemos de actos de habla o cuando empecemos a hablar de la construcción de la presencia del yo o los subjetivemas dentro del discurso. Previo a todo eso, este enfoque gramatical no tiene en cuenta estas posturas porque mira su perspectiva, su ojo, su cristal, está puesto pura y exclusivamente en el funcionamiento del sistema. Y las funciones que cumple cada una de las palabras dentro de ese sistema. Lo que es gramatical o agramatical, con lo que es correcto desde el punto de vista gramatical o incorrecto desde el punto de vista gramatical. Se ofrece un solo modelo lingüístico al alumno que suele corresponder al estándar neutro y formal de la lengua. Raramente se ofrecen ejemplos de variedades dialectales distintas y si se hace reciben un tratamiento muy erudito y poco práctico. Se presentan como particularidades de la lengua, así como curiosidades, y no como formas lingüísticas válidas en determinadas situaciones. Como lo que interesa observar es el funcionamiento de las partes del circuito, el funcionamiento de las categorías gramaticales en una construcción de una oración, que es la unidad de análisis. No sé, vamos a pensarnos un sustantivo que está funcionando como término de un objeto directo, que es una función no privativa dentro de esa categoría gramatical. Bueno, cómo está siendo utilizado, si de forma correcta o incorrecta, que es un poco lo que se enseña cuando nosotros vamos a el famoso análisis sintáctico, que es una de las maneras en que en este enfoque gramatical bajo las aulas del nivel secundario no nos va a interesar tanto las características de los hablantes o el porqué de esa oración. No hay un contexto, lo que nos interesa es el interior de ese sistema, el funcionamiento, no el contexto de producción. Por eso se trabaja con las oraciones que sean neutrales, formales, no dialectales, no de alguna determinada región. Vuelvo sobre esta idea. No es la lengua en funcionamiento lo que estamos observando en cuanto a el uso, el habla, el contexto, las producciones discursivas, los efectos o las intencionalidades, sino que son las funciones de las palabras, de las categorías gramaticales dentro de una oración que es la unidad de análisis. El alumno suele aprender solo las estructuras y el léxico más formal y neutro. La lengua coloquial, incluso vulgar, nunca aparece. Por otra parte, el modelo lingüístico también es prescriptivo, no descriptivo o predictivo. Los alumnos aprenden aquello que debe decirse, lo que dicen los libros de gramática. La normativa. Lo importante es que sepan distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. A ver, a un paréntesis. Es sumamente importante que un estudiante distinga lo correcto y lo incorrecto, es decir, que maneje la normativa y que maneje las funciones de las categorías gramaticales a la hora de generar un discurso de complejidad, como por ejemplo un ensayo, pensando en un discurso que tiene un poco más de extensión y complejidad en el nivel secundario, en el que tengo que tomar decisiones de escritura y tengo que saber
cómo funcionan determinadas categorías gramaticales para saber cómo las voy a emplear. Por eso muchas veces digo la convivencia de los enfoques dentro de la enseñanza de las prácticas de oralidad, lectura y escritura. En el modelo oracional, la enseñanza se centra básicamente en el ámbito de la oración, no restringir la enseñanza a un enfoque nos va a permitir que el estudiante pueda hacer convivir los fundamentos de por qué es importante lo normativo, pero también por qué es importante la lectura entre líneas, las connotaciones, las intenciones, los efectos, lo que nos proponen otros enfoques. Las categorías o partes de la oración, la concordancia, la ortografía. En cambio, en el modelo textual, en el que me permito trabajar no con la oración extraída del texto, sino con los párrafos y el discurso completo, los contenidos abastan el texto o el discurso completo. Se enseña a construir el párrafo, es decir, a relacionar y a coordinar esas oraciones, pero para eso también voy a necesitar un poco lo normativo, ¿no? Aquellos conectores o nexos que según el sentido que tienen me van a permitir conectar esas ideas, que son las oraciones, para generar un párrafo que sea progresivo, no repetitivo y que de manera ordenada vaya agregando información a ese discurso, a estructurar lógicamente la información del texto, a escribir una introducción y una conclusión, siempre partiendo de que normativamente podemos construir ideas menores que son las oraciones. Y esas oraciones con ideas subordinadas o con ideas coordinadas me van permitiendo la progresión en cuanto al plano y la planificación de la escritura. En el modelo oracional más tradicional, los modelos lingüísticos que se ofrecen suelen ser clásicos literarios, seleccionados y adaptados al nivel. En este enfoque gramatical se suele trabajar, bueno, a ver, vamos a analizar ciertas oraciones de estos clásicos de la literatura. Podemos hacer convivir los enfoques y trabajar el análisis de las funciones de las palabras y de, por ejemplo, las proposiciones subordinadas y coordinadas en relación a oraciones que surgen de la cotidianidad. Los libros que siguen este enfoque ofrecen una buena muestra de los autores más importantes de la lengua objeto de aprendizaje, en este caso sería el español. Vuelvo a repetir, podemos recurrir a otros ejemplos, borrarnos un poco y hacer nosotros nuestras propias convivencias de enfoques. De esta forma se relaciona el aprendizaje de la lengua con el estudio de la literatura. Podemos hacer que esa relación tenga un objetivo de aprendizaje, o sea, podemos relacionar los enfoques, los contenidos y trabajar literatura y trabajar un poco la enseñanza de la lengua escrita, de las prácticas de escritura, siempre y cuando en nuestra planificación eso esté pensado. Por eso voy haciendo estos comentarios en cuanto a esta lectura, porque acá estamos viendo cuáles son un poco las críticas que se le hace al enfoque gramatical, pero cuando el enfoque gramatical está puesto como el único enfoque posible para la enseñanza de las prácticas de escritura, o de oralidad, o de lectura, y no quiero hacer una lectura literal o corrida del texto sin hacer un análisis de cuáles son las ventajas de combinar un poco este enfoque con otros enfoques y que estos enfoques siguen vigentes en la enseñanza y en los diseños curriculares. Bueno, espero no haberme dispersado mucho, ¿no? De esta forma se relaciona el aprendizaje de la lengua con el estudio de la literatura. Se trata de una unión también muy tradicional que después, en enfoques más modernos, se ha abandonado. O para decirlo más exactamente, se ha replanteado con soluciones variadas. Aprender una lengua implica entrar no solo en su literatura, sino también en toda su cultura. Debemos separar la enseñanza de la lengua de la cultura, de modo que los métodos deben ser culturalmente neutros o internacionales. 3. El currículum o la programación del curso se basa en los contenidos gramaticales. Estos varían según la corriente gramatical que se siga. En un enfoque tradicional, los alumnos aprenden básicamente ortografía, acentuación, uso de la B, MP, bueno, todas las reglas ortográficas. ¿Hay que sacarlas? Claro que no. Claro que no hay que sacar las reglas ortográficas. Morfología,
Conjugación de verbos, géneros, números, ¿todavía está vigente? Sí, totalmente vigente este enfoque. Sintaxis, subordinadas y coordinadas, ¿está vigente? Sí, está vigente. Léxico, morfolexicología, enriquecimiento del léxico. Si nosotros nos podemos a pensar, todo esto convive dentro de las prácticas, dentro de la asignatura lengua y literatura. En un enfoque más moderno, basado en la lingüística del texto, se estudian aspectos como la adecuación, por supuesto, una de las características del texto, para que sea un texto, coherencia, cohesión, adecuación de ese discurso al contexto de recepción. Me voy a ir marcando donde voy quedando. Acá, adecuación, cohesión y los recursos para lograr esa cohesión, elipsis, pronominalización, es decir, uso de los pronombres para reemplazar una palabra y no repetir, puntuación, también tenemos los conectores, tenemos la sinonimia, la paráfrasis, son otros recursos para lograr la cohesión, la coherencia interna, que tiene que ver con el avance progresivo de la información y la relación de las partes de un discurso, y la coherencia externa, la coherencia global, o la macroestructura, que es lograr que el texto tenga un tema general, organización de la información, párrafos o estructura. Cada unidad didáctica, lección o apartado trata uno de estos puntos de manera que al acabar el curso se haya tratado globalmente toda la gramática. La forma de estructurar estos contenidos también puede variar. La propuesta tradicional suele ser más analítica y se asemeja a la forma que presentan los contenidos un libro de gramática. Separan los diversos niveles de análisis de la lengua y proceden ordenadamente, tratando primero la ortografía, después la morfología, la sintaxis y el léxico. Una buena práctica es observar cómo están ordenados los manuales de lengua de los niveles del ciclo básico y los del ciclo orientado, y qué lugar ocupa la normativa, la ortografía, la clasificación de las palabras, para ver qué lugar siguen ocupando estos enfoques dentro de la enseñanza de las prácticas de escritura. En cambio, las propuestas más modernas suelen ser holísticas y no se preocupan tanto por una ordenación lógica como por facilitar al alumno un aprendizaje global de la lengua. Por ahí les aparece el mito, la leyenda, el sustantivo y el uso de la mayúscula y los signos de puntuación. Después aparece el cuento fantástico, adjetivos o verbos. Entonces, el enfoque gramatical tradicional está puesto también dentro o a la par del enfoque el enfoque textual o del discurso, y se trabaja un poco de literatura, un poco de normativa, un poco de gramática, un poco de categoría gramatical, como ustedes podrán ver en los manuales más modernos. De este modo, interrelacionan los contenidos de niveles de análisis distintos entre ellos en cada unidad o en cada lección. En la clase el enfoque funciona de la forma siguiente. Se explica un ítem lingüístico, el profesor lo explica, se lee el libro de una forma teórica y luego se ponen ejemplos. Los alumnos comprenden la explicación. Se hacen prácticas mecánicas, los alumnos ejercitan el ítem nuevo en situaciones controladas y en pequeños contextos, palabras, frases. Se hacen prácticas abiertas, los alumnos ejercitan el ítem en situaciones no controladas, el profesor corrige los ejercicios de los alumnos. Y acá vamos a tener un ejemplo. Por supuesto que esto tiene que ver con un estilo, una forma y un tipo de planificación que responde a un determinado contenido, que responde a determinados objetivos, responde a determinadas competencias que se quieren desarrollar. Acá estoy hablando de varios enfoques juntos. eh, Cuando ustedes, porque me fui a la actividad que ustedes tienen que hacer, a ese primer trabajo práctico, piensen en la convivencia de los enfoques a la hora de plantear cuáles van a ser los objetivos y cómo van a evaluar, desde qué criterios también van a evaluar. El profesor explica las estructuras de comparación y los adjetivos comparativos y superlativos, ponen ejemplo con palabras y frases, los alumnos completan las frases preparadas. Bueno, acá hay un ejemplo en lo que es la planificación de una clase desde el punto de vista del enfoque gramatical, una clase tipo. Otro ejemplo con un modelo textual dentro del enfoque de la gramática textual, acá de la misma manera que lo hace con la gramática oracional, o acá estaba trabajando el adjetivo, comparativo y superlativo, por lo tanto estaba trabajando categorías gramaticales, pasa un poco a lo que es
el análisis del texto. Fíjense, el profesor explica las estructuras, perdón, me fui. El profesor explica la estructura lógica del texto descriptivo, que es un tipo de texto en relación a cuáles son las tramas que predominan dentro de un texto, de las diferentes tramas argumentativas, descriptiva, expositiva, explicativa, dialogal, instructiva. Bueno, el texto descriptivo tiene un predominio de una trama particular, por eso recibe ese nombre. La ordenación espacial, el uso de los adverbios, las locuciones que ordenan el discurso a la izquierda, a la derecha, bueno, porque está describiendo una determinada situación. Los alumnos completan, escriben, bueno, la clase con todos sus detalles. Otros ejercicios típicos, ustedes van a leer de este enfoque, son el dictado de una forma tradicional. El profesor dicta, los alumnos apuntan, una práctica que sigue siendo muy, pero muy común. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una exalumna que tuve que está haciendo el traductorado de inglés en Córdoba y que nos cuenta el peso que tiene la ortografía en la cátedra, en la cátedra de gramática, y la cantidad de dictados que le están tomando en torno a, desde este enfoque o punto de vista, y la importancia que el docente le da al conocimiento de la gramática española para el aprendizaje del inglés. Bueno, estuvimos charlando esto este fin de semana. Bueno, fíjense cómo este enfoque tiene todavía su peso y su importancia. Acá me quiero pasar un poco al punto 5, siguiendo con el mismo ejemplo de las estructuras de comparación de los adjetivos. Una posible actividad final sería escribir una redacción sobre el tema siguiente: ventajas y desventajas de vivir en un pueblo o en una ciudad. Bueno, y punto 6, la mayoría de métodos de expresión escrita, de libros de texto y de manuales escolares de lengua 1 y lengua 2 sigue este enfoque. En el contexto de la enseñanza del español como segunda lengua no es el caso de lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela, pero podemos hacer la experiencia de observar manuales y con diferentes años de publicación, manuales actuales y manuales de hace 5 o 10 años atrás, y observar desde qué enfoque están construidos esos manuales para la enseñanza de la lengua o de las prácticas. Bueno, cuando yo digo práctica de escritura, son un poco las políticas educativas actuales, sino la lengua, la enseñanza de la escritura. Enfoque basado en las funciones. Pasamos al enfoque número 2, un poco los referentes lingüísticos, yo se los mencioné. Aparece Jacobson con las funciones del lenguaje, que aparece un poco acá lo que fue el Círculo de Praga. Nos vamos un poco a el funcionalismo con Halliday también, perdón mi pronunciación. No hice la parte de aprender inglés cuando tenía que hacerlo. Halliday, que va a hablar del enfoque funcional justamente de la lengua. Después se le suman en una ampliación Quebra-Goricchioni, también sumamente importante, con el tema de las competencias comunicativas que van a aparecer, no solo conocer el código, que sería una función metalingüística, sino también conocer o tener competencias culturales, competencias técnicas, competencias eh, lingüísticas, eh, algunas determinaciones psicológicas y emocionales que suceden también en el intercambio de una situación de comunicativa real. Bueno, ahí aparece este cuadro de empezar a pensar en las competencias también. Nace en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua y en concreto en el seno de una metodología que es la comunicación, ¿no? La metodología, hablar, aprender una lengua para comunicarse. No solo su gramática para escribir correctamente, sino también sus formas comunicativas. Sigue la tradición de método nocional funcional de la segunda lengua, desarrollados en Europa durante los años 60, en los cuales lo más importante es enseñar una lengua para usarla, para comunicarse. Este enfoque comunicacional tiene un peso muy fuerte. Todavía ustedes me van a decir, bueno, fijaste años 60, claramente, el siglo pasado. Bueno, la comunión de los enfoques es muy vigente. Este tipo de métodos tiene su origen en la filosofía del lenguaje. Austin, por ejemplo, que es uno de los nombres que seguramente les resuenen, o por lo menos lo llevo yo a lingüística de la lengua para hablar de la pragmática, y en la concepción funcionalista de la lengua que desarrolló
este origen filosófico. También recibe influencia de la sociolingüística, de los primeros trabajos sobre lingüística del texto y en el campo de la didáctica de los movimientos de renovación pedagógica y de enseñanza activa. El alumno deja de ser un sujeto pasivo que recibe información, al que se le transmite información, y empieza a ser un sujeto activo que también tiene conocimientos previos y que también dialoga desde esos conocimientos previos con el docente. Según este punto de vista, la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos gramaticales, normativos o de reglas que el alumno tenga que memorizar, de ahí sujeto pasivo que recibe lo que el docente le transmite, sino una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas: pedir un café en un bar, leer el periódico, expresar los sentimientos, pedir información, mostrar amabilidad. Bueno, muchas de las cursos que se suelen dar de alguna lengua extranjera para adultos, por ejemplo, con un enfoque comunicacional, tienen que ver con trabajar con los intereses de ese estudiante que a lo mejor quiere viajar y quiere poder comunicarse. No le interesa hablar correctamente o escribir correctamente una lengua, ser un experto en esa segunda lengua, pero sí tener las herramientas básicas para moverse dentro de esa segunda lengua. Cuando alguien pide poder moverse dentro de esa segunda lengua para hacer un viaje, está pensando justamente en esta cuestión de me quiero poder comunicar, aunque sea en lo básico. La acción concreta con la que se consigue algún objetivo se llama acto de habla y consiste en la codificación o decodificación de un texto lingüístico. ¿Podría cerrar la ventana? ¿O qué frío que hace? Y está la ventana abierta. Bueno, estas cuestiones que ya en las que juega el contexto un papel muy, pero muy importante. Y decimos codificar o decodificar y empezamos a hablar de lo que digo, lo que quiero decir, lo que denota, lo que connota, los actos de habla directo, los actos de habla indirecto, que bueno, son los que suman un poco acá les remarqué, Austin, esta cuestión de lo pragmático, el efecto de lo que yo que quiero conseguir cuando hago una emisión lingüística. El conjunto completo de los actos de habla es el conjunto de las cosas que pueden conseguirse con la lengua y pueden clasificarse con grandes grupos genéricos de funciones: saludar, pedir un turno para hablar, excusarse, expresar la opinión. Estas funciones se relacionan con los recursos lingüísticos correspondientes, que son las nociones del léxico, estructuras, conceptos abstractos, y constituyen los contenidos y los objetivos de un curso comunicativo de lengua, tal cual les conté un poco esta anécdota de los cursos de idioma para aquellos que solo quieren poder comunicarse o moverse en las urgencias de una lengua. En el aula se enseña la lengua desde este punto de vista. El objetivo de una clase o lección es aprender a realizar una función determinada de la lengua que se aprende. La metodología es muy práctica en un doble sentido. Por una parte, el contenido de la clase son los mismos usos de la lengua, tal como se producen en la calle. Y por otro, el alumno está constantemente activo en el aula, escucha, lee, habla con los compañeros, practica. Por ejemplo, los alumnos escuchan realizaciones de una función determinada, las comprenden, las repiten, empiezan a practicarlas de manera que el subconsciente aprenda el léxico, la gramática a partir de ellas. Pensemos en alguien que está aprendiendo otra lengua. Los primeros ejemplos de este enfoque se desarrollaron en la enseñanza del inglés y del francés como segunda lengua para principiantes o para estudiantes de los primeros niveles. Tratándose de alumnos con necesidades básicamente orales, estos cursos dieron un tratamiento muy limitado a la expresión escrita. De hecho, no es hasta principios de los años 80 cuando empiezan a desarrollarse métodos exclusivos de expresión escrita con estos planteamientos. En ellos se incorporan algunos de los hallazgos más importantes de la lingüística del texto, como son los conceptos sobre las propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación, o las tipologías del texto: el texto argumentativo, expositivo, explicativo, dialogal, el texto descriptivo. Bueno, y dentro de cada uno de esos tipos de texto, según las tramas predominantes, los subgéneros. El concepto de tipo de texto es mucho más operativo en la lengua escrita que no en el de función. Por ejemplo, la lengua dispone de muchas palabras para referirse a este tipo de textos escritos: carta, nota, aviso, instancia, examen, diligencia, que según las características de sus tramas se van a clasificar en esos 6 tipos de textos generales, que no tienen correspondencia en la lengua oral. 2. Lo más importante de este enfoque es el énfasis en la comunicación o en el uso de la lengua, en contraposición al anterior, que tenía que ver
con lo correcto o lo incorrecto desde el punto de vista gramatical. Me paso al punto número 3. En los métodos nocionales funcionales, la programación se basa en un conjunto de funciones o actos de habla. A ver, actos de habla, las funciones del lenguaje, están dentro de los diseños curriculares. Nosotros vamos a pasar por el tener que enseñarle al estudiante las categorías gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el verbo. Vamos a ver de esos, desde el punto de vista sintáctico, semántico, morfológicos, esas clasificaciones que tienen que ver con la semántica de las categorías de palabras. Después nos vamos a ir al oracional, después nos vamos a ir al párrafo, vamos a hablar de los tipos de texto, vamos a hablar de las funciones, vamos a hablar de la intencionalidad, de la necesidad de comunicación. Por lo tanto, vamos a pasar por los actos de habla también. Les vamos a enseñar un circuito de comunicación, se lo vamos a mostrar un circuito comunicativo, pero también le vamos a hablar de las competencias comunicativas. Por lo tanto, vamos a hacer una relación de desarrollos lingüísticos para la enseñanza de la lengua, práctica de oralidad, lectura y escritura, que requiere que nosotros manejemos la mayor cantidad de enfoques y teorías lingüísticas posibles. No le vamos a, tal vez, a decirle al estudiante qué teoría lingüística le estamos dando, pero sí se lo vamos a presentar. En los métodos exclusivos de la lengua escrita, la programación se basa en la tipología de texto desarrollada por la lingüística del texto. Bueno, por ejemplo, y acá están los ejemplos de las clases, basada en el ámbito de uso, ámbito personal, vamos a enseñarle el registro, el uso formal e informal de la lengua, vamos a enseñarle los lectos, sociolectos, cronolectos, ahí vamos a ver cómo aparecen las cuestiones de las profesiones en el uso de un lenguaje específico o el vocabulario específico. Bueno, acá más o menos cuando yo les digo estas cuestiones que a ustedes ahora van a parecer que las tienen que planificar para trabajarlas en el aula, bueno, tienen que ver con qué tipo de enfoque es el que vamos o nos toca según un contenido elegir, o cómo vamos a hacer convivir esos enfoques según determinados contenidos. En una clase se acentúa, por ejemplo, de la siguiente forma. Acá ustedes pueden ver, se presentan varios ejemplos reales, verosímiles de un determinado tipo de textos, es una lectura comprensiva de los mismos. Leer, interpretar, comprender, son palabras muy comunes hoy en día a la hora de hablar un poco de qué nos está pasando en la enseñanza de las prácticas de oralidad, lectura y escritura. El profesor expone una determinada situación para que el alumno escriba una carta familiar. A ver, necesitamos trabajar el texto, trabajar el discurso, trabajar una intencionalidad. Si yo quiero pedir, si yo quiero convencer a alguien, si quiero vender un producto, ¿cómo voy a generar ese discurso? Bueno, poner en práctica estas cuestiones que tienen que ver con las situaciones comunicativas y las funciones específicas de lo que quiero lograr. Acá sigue sigue, por ejemplo, con este cuadro que enfoque gramatical, el texto, redacción, estructura, registros, información libre, el enfoque funcional, carta familiar, estructura, registro, informaciones condicionales, vida real, clase, motivo por el cual el profesor propone un tema para escribir, mi sobrino de duda. Bueno, acá tienen un poco una comparación en lo que es desde el enfoque gramatical, desde el enfoque funcional. Enfoque basado en un proceso es un poco el enfoque que sigue, el último que vamos a ver en esta clase grabada. Vamos a continuar con los otros enfoques en la próxima clase. El enfoque basado en el proceso. A partir de los años 70 se desarrolló en Estados Unidos un conjunto de investigaciones sobre el proceso de producción o composición de textos escritos. No solo el producto final, sino el proceso de escritura, que vendría a ser como tener una evaluación formativa, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de escritura. Un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita para estudiantes americanos o extranjeros en los colleges o universidades privadas, empezaron a analizar lo que hacían sus alumnos antes, durante y después de escribir un texto. Esto es lo que se llama planificación de la escritura. Nosotros, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un informe, una monografía, tesina, un artículo de divulgación, un artículo de un libro, un capítulo de un libro, tenemos que planificar esa escritura. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar?
con qué bases o a quién voy a citar, cuál va a ser mi fundamento, cómo voy a empezar, qué planteos voy a hacer, qué, qué tipo de texto voy a escribir, qué estilo quiero que predomine. Es el antes, el durante y el después de un proceso de escritura. Planifico, ejecuto y después corrijo, reescribo y una vez que está la reescritura, vuelvo a releer y tengo el producto final. Un poco cuando nosotros trabajamos la enseñanza de la escritura de textos académicos, la palabra planificación es una palabra muy, pero muy importante dentro de los procesos de escritura, que tienen que ver justamente con esto, la cocina del texto, la ejecución de la receta y después la degustación. Pero bueno, es la cocina del texto tiene que ver con esto, con esta planificación previa, en la ejecución de esa planificación, el orden y después la revisión y la reescritura, que son parte también de los procesos para dar coherencia a ese discurso. Estos profesores estaban muy decepcionados con los métodos corrientes que utilizan en sus clases porque no ofrecían resultados satisfactorios en sus cursos. Los métodos de investigación que utilizaban eran muy variados: observación, grabación, video, análisis de borradores que escribían los alumnos, entrevistas con ellos, test de capacidad de expresión escrita, por ejemplo. Los resultados de las investigaciones sugerían que los escritores competentes, los alumnos que obtenían buenos resultados en los test, utilizaban una serie de estrategias o habilidades cognitivas para escribir que eran desconocidas para el resto de los alumnos, los que sacaban malas notas en estos tests. Este hallazgo significó el reconocimiento de que para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de los textos. Yo puedo tener una muy buena ortografía normativa y conocer muy bien la gramática, es decir, las funciones de las palabras, pero si no tengo ejercitado o no he pasado nunca por un proceso de planificación de escritura de un texto, difícilmente me resulte fácil escribir un texto de cierta complejidad. Saber generar las ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, reformular los textos, que son las habilidades para escribir justamente cualquier tipo de texto. El académico, por ahí yo menciono mucho más el académico porque es más al que me dedico, pero también tiene que ver con la planificación, lo que decía Rulfo en El desafío de la creación, ¿no? El escribir literatura también es un trabajo que tiene que ver con una planificación, no es una inspiración divina, sino que tiene que ver con sentarse a planificar, a trabajar. Bueno, de eso estamos hablando, del trabajo que implica el proceso de escritura de un texto. El conjunto de estas estrategias constituye lo que se llama, de una forma un poco tosca, el perfil del escritor competente. Este es el que tiene en cuenta a su lector, escribe borradores, desarrolla sus ideas, las revisa, relabora el esquema del texto, busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse. Bien, entre algunas de las estrategias. El siguiente esquema resume este perfil. El escritor competente concibe el problema teórico en toda su complejidad, incluyendo nociones sobre la audiencia, la función comunicativa, el contexto, qué lenguaje voy a utilizar, cuál es el destinatario de mi texto, en qué contexto de producción, cuál va a ser el contexto de recepción. Bueno, tienen que ver con la etapa de planificar. El escritor incompetente considera con extrema simplicidad el problema, sobre todo en términos de otro ejercicio de redacción, sin tener en cuenta todos los pasos anteriores que vimos. Bueno, pueden ir viendo ustedes cuáles son las comparaciones, adoptan el escrito a las características de la audiencia, no tienen idea, no piensan, no planifican la audiencia. Por ejemplo, podemos tener a alguien que sepa muchísimo sobre un tema, pero desarrolla ese tema con un lenguaje muy científico y le es ajeno ese lenguaje a la audiencia. Bueno, ahí tenemos un discurso no planificado en relación a cuál es la audiencia y termina alguien que conoce mucho el tema siendo en realidad un comunicador incompetente, para hacerlo en los términos en que está planteado acá el título. En conjunto, estas investigaciones y el enfoque general en la didáctica de la expresión escrita reciben mucha influencia en la psicología cognitiva, así como otras ramas del saber, como los estudios de las técnicas de la creatividad, el método de solución de problemas. Por otra parte, en lo que se refiere a la didáctica, también se nota cierta influencia de la pedagogía humanista, que es un poco la pedagogía crítica,
de los enfoques que destacan la dimensión humana y global del mundo. Este enfoque pone el énfasis en los procesos de composición en contraposición de los anteriores, que observa el producto final, es decir, el proceso de escritura. Nosotros hoy también observamos el proceso, no solo observamos el resultado final del estudiante, sino desde dónde parte el estudiante y hasta dónde llega. Porque si el proceso, vamos a mirar solo el proceso del resultado final, y sin mirar de dónde partieron los estudiantes, hay un estudiante que pudo haber partido de ciertos conocimientos previos y hace 10 escalones. Y tengo un estudiante que no tiene estos conocimientos previos, 5 para atrás, y hace también 10 escalones. Claro, estas 5 escalones antes, si observamos el resultado final, este estudiante va a estar desaprobado, pero hay un proceso de aprendizaje que ha realizado, que sí tenemos que reconocerlo. ¿A dónde tiene que llegar? Perfecto, pero sí reconocer ese proceso de aprendizaje que se dio porque partimos de puntos distintos. Por eso es situación inicial, proceso y los logros obtenidos de cada uno de los estudiantes. Lo importante no es enseñar solo cómo debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación y de redacción. En las carreras de posgrado es muy común tener talleres de escritura académica para enseñar los procesos de escritura, porque es muy difícil trabajar con las características de una tesis sin haber nunca hecho un proceso de escritura o de planteo de un problema desde donde parte una tesis. Por ejemplo, ahora es mucho más común tener en las carreras de posgrado talleres de escritura desde el inicio hasta el final, que por ahí los planteos anteriores en los que la tesis era un producto que había que lograr después de haber leído muchísima información específica del tema, pero no de cómo escribir una tesis. El alumno muchas veces piensa que escribir consiste en rellenar con letras una hoja en blanco. Nadie le ha enseñado que los textos escritos que él lee han tenido antes un borrador, que su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo, que ha hecho listas de ideas, que ha elaborado un esquema, primer borrador, que lo ha corregido y que al final lo ha pasado a limpio. Según este enfoque, lo más importante que debe enseñarse es el conjunto de actitudes hacia el escrito y las habilidades correspondientes para saber trabajar con las ideas y las palabras. Pero sumamente importante tener en cuenta estos aspectos. En consecuencia, en el aula el énfasis debe ponerse en el escritor, en el alumno y no en el texto escrito. Sí, vamos a leer el resultado final, por supuesto. En los cursos tradicionales se enseña cómo se debe ser el producto escrito. Aquí, cómo es el proceso de escritura. Me quiero adelantar un poco más acá. Las clases basadas en este enfoque funcionan de una forma muy particular. Se parecen mucho a los contenidos de talleres de escritura. Aunque lo escriben los alumnos, no tiene que ser necesariamente literatura o textos con intención artística o lúdica, pueden ser cualquier tipo de texto. Lo importante es plantear la planificación de este texto. Como vuelvo a repetir a Rulfo, el trabajo de escribir. De hecho, la clase puede adoptar diversas formas. Se puede trabajar de una manera más programada, con tareas de instrucciones, formato taller. Bueno, vieron que yo les dije en la actividad que les presenté, piensen en el formato. Según el tema, el contenido que ustedes eligen trabajar y los objetivos, va a ser una clase, va a ser un taller, va a ser un ateneo, va a ser ver qué formato le voy a dar a esa propuesta de enseñanza. Sumamente importante cuando tengo que contextualizar los contenidos. Con el enfoque basado en el proceso, el mismo ejercicio de otros capítulos pasará a ser una tarea que requerirá muchas instrucciones y bastante más tiempo para realizarse porque hay que trabajar sobre el proceso de planificación, escritura y revisión de esa actividad. Y acá termina el enfoque basado en proceso y pasamos al enfoque basado en contenidos, que es el que vamos a dejar para reencontrarnos la clase que viene, porque quiero relacionárselos con el enfoque sociocomunicativo de otro autor y trabajar ahí el enfoque basado en contenidos para generar un aprendizaje y de ahí una competencia, que un poco hablamos de esto del enfoque basado en las competencias.
Bueno, espero que este recorrido de lectura, nos queda simplemente ese último paso, haya sido productivo. Cualquier duda me escriben. Nos vamos a ver de manera presencial el 9 de mayo, en el que ustedes me van a contar las propuestas en relación a ese tercer año que tenemos que imaginar. Por supuesto que ustedes lo van a imaginar, así que va a ser importante que después nos contextualicen en sus exposiciones cómo imaginaron esos cursos, y vamos a ver este enfoque y el sociocomunitario con una autora que se llama Marta Marín, que también se las voy a subir al campus. Así que les subo Lingüística para Todos para que lo puedan revisar cuando tengan unos minutos, y les dejo el desafío de abordar y resolver esta situación problemática que tiene que ver con pensar o imaginar esta clase y planificar cómo generarían una propuesta de trabajo. A poner en marcha las competencias de creatividad, de autocorrección, y también las alfabetizaciones múltiples en cuanto a la lectura de diversos discursos en diversos formatos, y la creación, proceso de escritura. Vamos a el enfoque por proceso, planificar una planificación. Nos vemos presencialmente, un placer. Cualquier duda, ya saben, me pueden consultar. Hasta luego.